La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto masivo que hizo que varios países entraran en guerra apoyando a un bando o a otro. En esta ocasión vamos a ver la participación, influencia y demás que tuvieron efecto en la convulsionada Centroamérica de los 30 y 40 y ver qué pasaba en estos minúsculos países. Así que acompáñame, espectador, a repetir una y otra vez la misma historia porque todos los casos son prácticamente iguales. Bien, que bien, ya todo está bien. Es hora ya de festejar. Qué bien que todo se resolvió. El protagonista de esta historia es el infame general Jorge Oviedo, quien desde antes del conflicto mostraba una simpatía hacia el fascismo de Europa. Tanta simpatía que incluso fue uno de los primeros estados en reconocer a la España de Franco, junto con El Salvador, el 8 de noviembre de 1936. Estoy hasta la polla. Por cierto, soy Franco. También en el territorio guatemalteco vivían aproximadamente unos 3.000 alemanes, y en 1933 se abrió una sede del partido nazi en Ciudad de Guatemala, así también como lugares como Quetzaltenango, Cobán, Mazatenango y Puerto Barrios. Se estableció la Asociación de Trabajo de la Mujer Alemana y se instauraron las juventudes hitlerianas en el colegio alemán, donde se les adoctrinaba a los niños en el nazismo. That's it, you got it. Heil Hitler, have a great day. Heil Hitler, you're gonna be the best. Heil Hitler, you can do it. Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Y luego me critico porque me ponen el más 18 en mis videos. Ah, Dios. Sí, algo me dice que YouTube también me va a poner el 18 en este video. Lo más curioso es que también había judíos. Ok. En esa escuela y muchos nazis celebraban fechas como el cumpleaños de Hitler, el ascenso de poder y el Día del Trabajo. Como no fuera suficiente, en 1937 el mismo Adolfo envía una carta a Jorgito felicitándolo por su trabajo. El dolor, el sufrimiento, la traición, hermano. A ver, ¿dónde está el Clorox? Un poquito de Clorox para desinfectar el alma, por favor. Además, el 80% de las exportaciones guatemaltecas eran de guineo y café, y muchos de esos productos se iban a manos de alemanes. Y si no fuese suficiente, cuando la Sociedad de Naciones, predecesor de la ONU, condenó la guerra italo-etíope, Jorgito retiró al representante de Guatemala de las Sociedades de las Naciones. La palabra trabajadores en sí fue suprimida durante su régimen. En 1936 se estableció la Orden del Quetzal y en 1937 le fue conferida a Benito Mussolini. Y también en el régimen de Mussolini se les fueron otorgados varios armamentos. Que mira tú, no sé hasta qué punto eso sea útil, digo, es armamento italiano, pero supongo que sirve para decoración. Es lamentable y es lamentable. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, la Casa Blanca obligó al gobierno de Oviedo a bloquear empresas alemanas, lo cual se negó en un principio, pero tras varios días aceptó e incluso se ofreció a confiscar fincas y comercios alemanes, lo cual hizo que Estados Unidos ganara aún más influencia en Guatemala. Tras la declaración de guerra de los Estados Unidos hacia el eje, Guatemala también hace lo mismo, y hubo una represión hacia el nazismo. Todos los ciudadanos alemanes se les fueron arrebatados sus cosas y algunos iban a campos de concentración o se regresaban a Alemania para formar parte del ejército, sin importar si apoyaban al señorito del bigote. También hubo un plan de defensa por un eventual ataque y proporcionó recursos a los Estados Unidos. Se podría decir que por el momento todo va bien, ¿verdad? Pues no creo que vaya a durar. En ese entonces El Salvador estaba gobernado por Maximiliano Martínez, quien, para sorpresa de nadie, tenía fuertes vinculaciones con el eje. Por ejemplo, Italia era el mayor comprador europeo de café salvadoreño. Estableció relaciones diplomáticas con la España de Franco y nombró a Herbert Hart Onterd, perdón, no me cuesta un poco pronunciar nombres alemanes, como director de la Escuela Militar de El Salvador, pero por presiones de Washington se tuvo que mantener a la raya si no quería tener problemas con su sugar daddy.
Oh, mueble, pequeñín y tonto encantador. Dile a esa chica que no voy a casarme con ella. No me siento bien haciendo eso. ¿Te sentirías más cómodo si te rompo el brazo en tres y lo envuelvo en un billete de $100? ¿Me estás amenazando o sobornando? ¡Qué acusación más insultante! Haz lo que te digo antes de que te saque el brazo y te lleve al hospital en tu auto totalmente nuevecito. Aún así, Japón tuvo mucha influencia en el pulgarcito de América. Por ejemplo, estableció relaciones diplomáticas desde 1920, así también como embajadas y todo eso. Incluso El Salvador fue la primera nación en reconocer al estado de Manchukuo, un títere japonés. Sin embargo, todo cambió cuando los Estados Unidos fue atacado por Japón, y creo que ya se dan una idea de lo que puede pasar a continuación. El Salvador tira todo esto por la borda y le declara la guerra al eje. Una represión ante los alemanes, italianos y japoneses, así como expropiación de empresas. ¡Ven aquí, maldito perro, que vas a ser el pavo de Navidad! También hubo una mayor demanda ante los productos que exportaba El Salvador, y esto mejoró ligeramente la economía, y también las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Una historia interesante, si es que podemos llamar a esa historia, es que El Salvador fue el único país de Centroamérica en no mandar tropas a defender el canal de Panamá. Según Martínez, esto podría llevar a que las tropas que llegasen tendrían un porcentaje de soldados de raza negra, así que se corría el inminente riesgo de que se llenase de niños de color a El Salvador. Bro, ¿todo bien? No al racismo. No al racismo. No to racism. ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso. Sin embargo, es más famosa la historia de Arturo Castellano, mejor conocido como el Shendal salvadoreño. Resulta que Castellano fue designado por Maxi para ser cónsul general de El Salvador en Ginebra, Suiza. Sin embargo, tras ver los actos que realizaban los nazis ante los judíos, decide hacer algo al respecto. Así que primero le da documentos falsos a su amigo húngaro Georgi Mandel, quien cambió su nombre a algo más español, por ejemplo Jorge Mandel Mantello, y se convirtió en el primer secretario del consulado salvadoreño en Ginebra, un puesto y título ficticio que inventó el coronel Castellano. Luego de esto siguió ayudando a familias judías creando nuevos documentos falsos a los diferentes países invadidos por Alemania, por ejemplo Polonia, Francia, Checoslovaquia, Alemania, etc. Se estima que en estas fechas se creó más de 13.000 documentos que salvaron la vida de muchas personas inocentes, quienes recibieron la nacionalidad salvadoreña, así también como la protección de la Cruz Roja Internacional. Después de que el general Maximiliano se haya ido del poder, porque sí se me olvidó decir que prácticamente en pleno conflicto abandona el puesto, el nuevo gobierno salvadoreño le da la luz verde a Castellano para que siga salvando vidas, algo que le permitió crear más documentos para más familias. Se estima que salvó entre 30.000 hasta 50.000 judíos, a lo que esto se le conoció como la Acción Salvadoreña. Después de eso, Castellano vivió una vida tranquila y sin presumir su logro a casi nadie, llegando a morir a El Salvador con una conciencia bastante limpia. En una ocasión, una hija del coronel dijo que siempre se preguntaba por qué su padre le quitaba importancia a su heroísmo, a lo que él comentó: "Yo no hice nada que otra persona en mi lugar no hubiera hecho". Todos lo hacían, yo solo quería ser popular. No sé ustedes, pero yo estoy viendo un patrón en todo esto, ya lo voy spoileando que lo vamos a seguir viendo. Y es que el dictador aprecia el fascismo europeo, hace cosas chungas, el ataque a Pearl Harbor, el país se alinea con su sugar daddy, y a lo mucho pasa algo interesante en ese lapso, y ya. El caso de Honduras no es diferente, ya que el presidente, para dictador de esa época, Tiburcio Carillas, simpatizaba con los ideales fascistas. También poseía una importante minoría de alemanes, quienes trataban de hacer una nueva raza, entre comillas, en territorio hondureño, basándose en la reproducción de inmigrantes europeos blancos y campesinos o indígenas hondureños, creando una raza que supuestamente sería más emprendedora, laboriosa, honrada, más guapa, en fin, cosas de racistas, supongo. No puede ser, chicos, Mickey se volvió inteligente. Para acabar con el racismo, hay que matar a los negros. También en la ciudad de San Pedro de Sula se colgaban banderas del Tercer Reich, se celebraba el cumpleaños del Führer y algunos padres inclusive
¿Llegaron a nombrar a sus hijos Adolfo o de un solo Adolf Hitler? En serio, la conversación de papá, ¿por qué me pusiste ese nombre? Tuvo que ser una práctica bastante seria. Obviamente todo esto se va al traste tras el ataque japonés y Honduras le declara la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941 y 4 días después Alemania e Italia. Ese mismo día, los japoneses capturarían un barco mercante perteneciente a Honduras llamado Morazán, que sería renombrado como Ekai Maru. Creo que sí. Durante la guerra, varios barcos de Honduras fueron inundados en el Golfo de Fonseca. Además, un hecho bastante importante, entre comillas, se dio el 24 de julio de 1942, donde se dio el primer y posiblemente el único ataque directo entre la aviación hondureña y un U-boat alemán. También se modernizaron las fuerzas militares y se rumorea que hondureños simpatizantes al Führer ayudaron a submarinos alemanes a suministrarse, lo cual puso en sospecha de posibles filtradores. También se persiguieron a inmigrantes alemanes, quienes no les importaba si apoyaban al señorito del bigote no, ya que los bienes de los alemanes eran despojados y algunas veces enviados a campos de concentración. No, pues desde luego que no, maestro, pero pues así es la costumbre. Finalmente, el mayor aporte de Honduras fue el envío de recursos básicos, como guineo, café, aceite, caucho, etc. En fin, ustedes saben. Así como voluntarios que fueron a la guerra. Aproximadamente 150 hondureños se unieron al ejército, y una de sus mayores contribuciones fue durante el desembarco de Normandía. Esa historia no sé si añadirla o no, pues qué pasó después del conflicto, pero no quiero dejar tan vacío el espacio de Honduras. Así que tras el fin de la guerra, muchos israelitas quisieron emigrar hacia Palestina, quien estaba controlado por los británicos, quienes regulaban bastante la migración israelita hacia Palestina. Así que Samuel Semuray, un judío ruso dueño de la Unifruit Company en ese entonces, compró un barco que lo llamó el Éxodo. Transportó unos 5.000 judíos inmigrantes ilegales que sobrevivieron al Holocausto y zarparon el 11 de julio de 1947 con la bandera hondureña para que no los interceptaran. Sin embargo, cuando llegaron a costas palestinas fueron atacados y los regresaron a puertos franceses. ¡Dios mío! Nunca he visto a un judío correr así desde Polonia en el 38. ¡Cállate! Cuando volvieron, las autoridades les pidieron que se bajasen del barco, algo que muchos inmigrantes no aceptaron y sí quisieron ir hacia Palestina. Esto no sería importante si no fuera que el ojo público hizo atención en este acto y presionaron, entre comillas, a los líderes que hicieran algo para los judíos. Así que se creó el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Sí, esa fue la participación de Honduras, la bandera. Bueno. ¿Se conocieron? No. Gente, pasaron cosas. Hablemos primero sobre la influencia fascista en Nicaragua, ¿ok? Y es que parece que tras la segunda invasión de Estados Unidos hacia Nicaragua, se crearon varios grupos fascistas. Entre los miembros más importantes se encuentra René Gutiérrez, todavía no puedo pronunciar ese nombre increíble, y Julio Quintana, un intelectual transformado después en canciller. El otro grupo fascista era liderado por los intelectuales Pablo Antonio Cuadra y José Coronel Urretello. Estos dos últimos terminaron apoyando a los sandinistas. ¿Sospechoso? Lo sé, pero bueno, eso no nos importa por ahorita. También cabe mencionar a Luis Alberto Cabrales, que con el tiempo se convierte en la piedra angular de este movimiento extremista, y su principal labor fue el apoyo hacia el recién instalado régimen de Somoza y criticar a los opositores. Al grupo fascista se le conoció como los camisas azules, eran como una especie de copia barata de las camisas negras en Italia, pero bueno. Tampoco pude encontrar información sobre la opinión que tenía el mismo Somoza ante el fascismo europeo o de Alemania, pero a mí me dice que no estaba tan alejado de los otros presidentes centroamericanos. Luego de eso, pues nada, lo que ustedes saben, los japoneses hicieron Piu Piu en Pearl Harbor,
Nicaragua entra en guerra, participación por ahí, participación por allá. Bueno, también se arrebataron las posiciones de alemanes sin importar si apoyaron al Führer o no, aunque en esta vez se cree que sí se llevaron bastantes cosas, tantos que varios dirigentes de Estados Unidos se sorprendieron por la gran riqueza que poseía ahora Somoza. ¡La puta madre! ¡Alguien se nos adelantó! Votarán por mí, ¿no? También fueron enviados a campos de concentración, se enviaron tropas para defender el canal de Panamá, se reforzó el ejército, se envió recursos como el guineo, el café, el caucho, etc. Lo que más me llamó la atención, entre comillas, fue que Somoza declaró una ley marcial donde se suspendieron los derechos civiles y también entregó la ruta del canal para que volvieran los marines. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Nuestra pequeña historia comienza con el presidente tico León Cortés Castro, quien no iba a ser tan diferente como sus vecinos del norte, ya que admiraba el fascismo europeo. De hecho, León vivió un momento de su vida en el Tercer Reich y quedó fascinado. En 1937 llegó a recibir el acorazado Schleswig-Holstein y sus oficiales fueron recibidos en la Casa Amarilla, e incluso se nombró al líder de la AO, al señor Max Finger, como jefe de migración, que restringió la migración polaca y judía. Sin embargo, cuando Costa Rica entró en guerra con el Eje, fue enviado a un campo de concentración en Texas. Pobrecito. Bueno, no, de hecho no, posiblemente recibió su merecido. Eso no me lo esperaba. Pero, ¿qué era la AO? La AO era una sección exterior del partido nazi, y de hecho estuvo muy presente en Costa Rica entre los 30 y los 40. Y uno de sus planes era expandir el nazismo ante la población tica, para luego influenciar a las demás personas de diferentes países de América. Sin embargo, el apoyo al nazismo nunca llegó a ser tan grande, e incluso para alemanes inmigrantes en Costa Rica, aunque sí influyó mucho en jóvenes alemanes, tanto que se crearon unas juventudes hitlerianas, pero nada realmente serio, honestamente, como si hubiera vivido esa época. Todo cambiaría tras la nueva administración de Rafael Calderón, cuyo partido era el Partido Comunista de Costa Rica. Creo que ya se dan una idea de por qué las relaciones entre la Alemania y Costa Rica se empeoraron, el Partido Comunista. Ok. Luego pasó el ataque de Pearl Harbor y Costa Rica le declarará la guerra a los nipones y luego a la Alemania nazi. Durante su administración le dio acceso a los gringos a usar el aeródromo en las Islas del Coco. Y en 1941, 2 barcos del Eje desembarcan en el puerto de Punta Arenas, quienes fueron arrebatados por las presiones internacionales. También se vigiló constantemente a todo residente alemán, italiano o japonés. Un acontecimiento importante que puedo rescatar fue el hundimiento del navío San Pablo por supuestos submarinos alemanes. Creo que lo comenté en el video de la Guerra Civil de Costa Rica, así que si no lo han visto les dejo una anotación para que vayan a verlo después de ver ese video. Que no se note el spam. Pero en pocas palabras, unos 24 costarricenses murieron tras el hundimiento, y eso fue aprovechado por la oposición de Calderón para criticar su régimen, lo cual provocó un mayor rechazo ante la dirigencia calderonista, lo cual llevaría a la Guerra Civil de Costa Rica. Aunque pasando a otro tema, lo que más me llamó del régimen de Calderón durante la Segunda Guerra Mundial fue la construcción de campos de concentración en lo que hoy es el Estadio Nacional en la Sabana, donde fueron llevados varios alemanes, italianos y japoneses, y aunque no se sabe exactamente la cantidad de personas, se dice que fueron cientos, y el campo tenía capacidad para unas 400 personas. También se le fueron arrebatadas varias propiedades de los inmigrantes, y muchas de ellas no fueron regresadas después de la guerra. Ya saben, lo normal. ¿Por qué no me sorprende? La mayor ayuda que dio Costa Rica fue más bien logística y de suministros, ya que nunca hubo un enfrentamiento real entre el Eje y el país de los ticos. Aunque hay constancia de al menos un costarricense que sirvió en el ejército de los Estados Unidos como voluntario, que sería Manuel Antillón, quien se enrolló el 7 de noviembre de 1942 y sirvió en comunicaciones y recibió, entre otras, la Medalla de Buena Conducta y la Estrella de Servicio. Otro costarricense fue el médico Carlos Luis Collado Martínez, quien participó como partisano en Italia
durante la ocupación por los nazis. Collado murió junto a otros 13 partisanos en la masacre de Casaleggio di Reno el 10 de octubre de 1944, asesinado luego de ser brutalmente torturado. En mi imaginación no es ritmo. Ese es un verdadero hombre. Si nos va a llevar, que nos lleve en limusina. Esta vez hablamos de Arnulfo Farías, un dictador que era considerado como un proeje y fascista. Sin embargo, a diferencia de las otras dictaduras en Centroamérica, ese no apreciaba mucho a los gringos y quería frenar al menos un poco la influencia de Estados Unidos en Panamá, quien de hecho ya lo había molestado en una ocasión cuando los Estados Unidos querían tierras panameñas por, escuchen bien, 99 años, lo cual, lo rechazó en una primera instancia, ya que es exageradísimo el tiempo que querían. 99 años es un montón de tiempo. En fin, lo que hizo que las negociaciones se retrasasen por 2 años. Para fortuna de los gringos, hubo un golpe de estado pacífico que retiró a Arnulfo. Vaya conveniencia. Aunque durante un breve momento, ya que él volvería unos años después. Pero volviendo al tema principal, se puso a la presidencia a Ricardo Adolfo. Espérame, ¿cómo se llamaba? Ricardo Adolfo. Me acaba de dar un déjà vu. En fin, y gracias a él las negociaciones para las defensas del canal se aceleraron. Luego los japoneses atacaron la base naval estadounidense en Pearl Harbor, lo que aceleró aún más el proceso de negociaciones. El nuevo gobierno panameño declaró la guerra a Japón el 7 de diciembre de 1941, el mismo día del ataque de Pearl Harbor y un día antes de que los Estados Unidos entraran oficialmente a la guerra. Luego Panamá declaró la guerra a Alemania e Italia el 13 de diciembre de 1941, junto con otros países latinoamericanos, ya saben. Se cree que durante la guerra se iban a topar más de 60.000 soldados para proteger el canal, el mayor interés de Estados Unidos en Latinoamérica. Eso sin contar a los civiles y los militares enviados por otros países. Aunque nunca fue atacado el canal, se tenían constancia de 2 planes del eje para atacar el canal. El más conocido fue la Operación Pelican, que fue cancelada por razones desconocidas, aunque se sospecha que fue por temas de traición, aunque no se sabe muy bien con precisión. Oh, Dios mío, su ritmo. Luego está el intento de los nipones en bombardear el canal en 1945, pero justo cuando lo iban a ejecutar, la moral de los japoneses estaba por los suelos. Y luego de eso pasó el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, lo cual hizo que descartaran todo plan posible para luego llevar a la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945. Eso estuvo cerca. Ok, ya terminé. Tengo que admitir que todo ese trabajo me dejó exhausto. Bueno, lo bueno es que ya me puedo relajar y acostarme. Espérame un momento. Siento que estoy olvidando algo. ¿Pero el qué? Belice. ¡Ayuda! ¡Policía! La situación de Belice es totalmente diferente a los demás países de Centroamérica, ya que en ese entonces eran colonia británica, o sea, ni siquiera era un país, era una colonia, y una colonia muy olvidada, ya que después de la Gran Depresión, la condición de vida de los beliceños empeoró y no se mejoraría durante un buen rato, lo cual provocaría después un odio hacia los ingleses y un mayor deseo de autonomía o en sí la independencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Colonia de los británicos hicieron una lista de países que no deberían de independizarse de la corona inglesa y que se incluían el territorio de Belice. Sin embargo, tras perder varias colonias en Asia por los nipones y su debilitamiento ante el eje, hicieron que esta lista fuese solo una fantasía para el futuro. La decadencia del Reino Unido fue aprovechado por el dictador guatemalteco Jorge Ubido, quien después de la propuesta de Alemania, que si los apoyaban cuando ellos ganaran, podrían recuperar el territorio de Belice. ¿Soy solo yo o esto les recuerda a una vez en la cual Alemania mandó un telegrama a un país latinoamericano en una guerra mundial? Puede que solo sea yo. En fin, esto también llevó a que la deuda con los ingleses se cancelase
y amenazó con varias tarifas y quisieron llevar a los British a un congreso en La Habana, algo que nunca pasó. ¡No! ¿Y yo qué hago? ¡No hagas algo estúpido! ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! ¡No resisto! Esto provocó que los Estados Unidos se alíen más con los aliados y presione al gobierno de Ubido que no se ande de payaso y no se acerque con los demás países del eje. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido quedó muy debilitado, tanto que tras varias protestas en Belice se tuvo que darle más libertades y mayor autonomía hasta que el 21 de septiembre de 1981 proclame su independencia y actualmente es un miembro de la Commonwealth. Finalmente, hemos terminado. Tal vez también pude hablar sobre países del Caribe como Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, pero honestamente ya estoy cansado. O sea, digo, hemos llegado como casi a los 26 minutos. Estoy muy cansado. Y sí, entiendo que hubo mucha información, pero dejémoslo así. Oh, mueble, pequeñín y tonto encantador. Dile a esa chica que no voy a casarme con ella. No me siento bien haciendo eso. ¿Te sentirías más cómodo si te rompo el brazo en tres y lo envuelvo en un billete de $100? ¿Me estás amenazando o sobornando? ¡Qué acusación más insultante! Haz lo que te digo antes de que te saque el brazo y te lleve al hospital en tu auto totalmente nuevecito. Sí, usé un meme que ya había hecho. Perdón, pero ya a este punto mi cerebro murió. Bueno, creo que hasta aquí hemos terminado. Recuerden que todas las fuentes estarán debajo de la descripción, así que por si quieren ir a chequear. Y recuerden de que si me he olvidado algo o quieren agregar alguna cosa o me equivoqué en algo, coméntenlo. Yo honestamente estaré agradecido de leerlos. Así que, sin más, nos vemos.